En resumen, chicos, hasta ahora hemos visto el sustantivo y sus clases y hemos visto una propiedad muy importante del sustantivo que es el género. Para los que habéis prestado atención, que espero que sí, solamente hemos visto el género de las cosas y nos falta el género de personas y animales. ¿Cuál es el motivo por el cual he decidido hacer dos clases? Pues muy sencillo, resulta que para el género de las cosas el sustantivo no cambia, permanece constante. Por ejemplo, el ojo, que es masculino, sirve para mí como mujer, como para un perro, un animal, como para un hombre, por ejemplo, Antonio. Permanece invariable. Sin embargo, en el género de las personas y animales, para la misma palabra existen diferentes palabras dependiendo del sexo. Si es masculino o macho o femenino o hembra. ¿Cómo estás? This is the place to be. If Spanish makes you lost, you'll learn words like always and coming in. All with your teacher, Carmen. Como ya habréis imaginado, en el género de las personas y animales también hay reglas, pero las reglas no son malas, nos ayudan a seguir el camino correcto, si no, existiría un caos. Tenemos reglas generales y reglas especiales. Hasta aquí todo es igual. Vamos a comenzar con la regla general referida a los sustantivos masculinos. Permitidme comenzar por los masculinos, yo prefiero a los chicos. Tenemos tres categorías: sustantivos masculinos que acaban en O, sustantivos masculinos que acaban en consonante y sustantivos masculinos que acaban en E. Ejemplos: para los sustantivos que acaban en O tenemos el abuelo, el hijo, el gato. Para los sustantivos que acaban en consonante tenemos el doctor, el león. Y para los sustantivos masculinos que acaban en E tenemos el nene, el jefe, el presidente, el elefante. Partiendo de los sustantivos masculinos, solamente cambiando la terminación de la palabra, el final de la palabra, conseguimos los sustantivos femeninos. De tal manera que, ¿os acordáis de los sustantivos masculinos que acaban en O? Pues cambiamos esa O y ponemos una A. Por ejemplo, el abuelo pasaría a ser la abuela, el hijo pasaría a ser la hija y el gato pasaría a ser la gata. Chicos, recordad lo que vimos sobre la concordancia. Si el sustantivo es masculino, ponemos artículo el. Y si el sustantivo es femenino, ponemos artículo la. Para los sustantivos que acaban en consonante, solamente tenemos que colocar una A y quedaría de la siguiente manera: el doctor pasaría a ser la doctora y el león pasaría a ser la leona. Y para los sustantivos que acaban en E quedarían de la siguiente manera: el nene pasaría a ser la nena, el jefe pasaría a ser la jefa, el presidente pasaría a ser la presidenta. Continuamos con las reglas especiales. Tenemos sustantivos diferentes para cada sexo. En el masculino tenemos el hombre y en el femenino tenemos la mujer. En el masculino tenemos el padre y en el femenino tenemos la madre. Existen sustantivos que cambian la terminación, de tal manera que tenemos el rey para el masculino y la reina para el femenino, el actor para el masculino y la actriz para el femenino. Otros sustantivos permanecen invariables, permanecen constantes, de tal manera que para el masculino tenemos el artista, para el femenino la artista. Tenemos el estudiante para el masculino, para el femenino tenemos la estudiante. Tenemos el cantante, la cantante, el amante para el masculino, la amante para el femenino. Bueno, chicos, y hasta aquí la clase de hoy.
hemos terminado, pero ahora es cuando os toca vuestro verdadero trabajo. Tenéis material complementario en esta dirección, en SpanishWithCarmen.net, escuela online, donde podéis practicar todo lo que hemos aprendido. ¡Hasta luego, queridos amantes del español!